Bien, continuando con lo que es la fisiología muscular, ahora vamos a proceder a describir la clasificación del músculo según su forma. Como ya les había mencionado, los músculos pueden clasificarse en fusiformes, unipeniformes, bipeniformes, multipeniformes, en músculos anchos, planos, cortos, digástricos, poligástricos. En este caso, el músculo fusiforme o alargado va a ser aquel músculo que es ancho en el centro, como podemos ver aquí en el gráfico, y estrecho en los extremos. Los unipeniformes van a ser aquellos músculos cuyas fibras musculares salen del tendón central y las fibras intentan seguir el sentido longitudinal del tendón. Los bipeniformes son aquellas fibras musculares que salen también del tendón central y también las fibras intentan seguir el sentido longitudinal del tendón central, haciéndolo de forma diagonal. Se asemejan a la forma de una pluma, como podemos observar. Los multipeniformes son aquellos músculos cuyas fibras salen de varios tendones, como por ejemplo el deltoides, y tienen el mismo sentido o dirección. Tenemos los músculos anchos. Es aquel músculo que se dirige en todos los diámetros, pero son del mismo tamaño o son aproximados. Tenemos al músculo plano, que suelen tener una forma de abanico, como podemos observar aquí en el dibujo. Son amplios en el plano longitudinal y transversal. El ejemplo claro de este músculo es el pectoral mayor. Tenemos a los músculos cortos, que son aquellos que tienen muy poca longitud. Por ejemplo, los músculos de la cabeza y de la cara. Tenemos al músculo digástrico, que está formado por dos vientres, 1 y 2, y están unidos a través de un tendón. El bíceps, a diferencia o puede ser similar que el digástrico, tiene también dos vientres, pero están unidos por un tendón y tienen la misma dirección y se insertan o están separados en su porción inicial por dos tendones. El poligástrico, que son aquellos que tienen varios vientres musculares, como podemos observar, y estos vientres van unidos por tendones, y un ejemplo de este será el recto del abdomen. De acuerdo a su acción, los músculos se clasificarán en músculos agonistas, que son aquellos que van a realizar la misma dirección o van a ayudar a realizar el mismo movimiento. Tenemos a los músculos antagonistas, que son aquellos músculos que se oponen en la acción de un movimiento. En este caso, cuando el agonista se contrae, el antagonista se relaja. Cuando el antagonista se contrae, el agonista se relaja. Y tenemos al músculo sinergista, que
su acción va a ser similar al agonista. Ayuda de forma indirecta al movimiento. De acuerdo al movimiento vamos a tener a los músculos flexores, extensores, abductores, rotadores, fijadores o estabilizadores. Los músculos flexores son los que van a realizar el movimiento de flexión. En este caso podemos ver el músculo bíceps braquial. Los extensores, como el tríceps braquial, realizan el movimiento de extensión. Los abductores realizan el movimiento propio de la abducción o separación del plano de referencia. Los rotadores son aquellos que realizan este movimiento, en la que vamos a observar dos tipos, el de pronación y supinación. Los músculos fijadores o estabilizadores serán los que mantienen un segmento en una posición, pudiendo usar una tensión muscular hacia una dirección o varias direcciones a la vez. Según las propiedades contráctiles, el músculo se clasificará en fibras lentas y fibras rápidas. Las fibras lentas son denominadas también fibras de tipo 1, que son fibras blancas y usan la energía oxidativa. Son de menor velocidad, por lo tanto son más resistentes. Y las fibras rápidas, denominadas fibras de tipo 2, son fibras rojas que usan más la glucosa como energía, son más rápidas, pero se fatigan con mayor facilidad. Ahora vamos a hablar de los tipos de contracción y vamos a tener a la contracción isotónica. La contracción isotónica van a ser las tensiones musculares que se ejercen y van acompañadas por el acortamiento y alargamiento de las fibras musculares de un músculo determinado. La contracción isotónica se puede dividir en concéntrica y excéntrica. La concéntrica, como su nombre dice, concentrar, va a ser una contracción que ocurre cuando un músculo desarrolla una tensión suficiente para superar una resistencia. De esta forma se acorta y moviliza una parte del cuerpo venciendo esta resistencia. Por eso es que se dice concéntrica, o sea, se concentra hacia el centro produciendo su acortamiento. La excéntrica, cuando una resistencia dada es mayor que la tensión ejercida por un músculo, de forma que este músculo se va a alargar. Entonces se dice que este músculo ejerce una contracción excéntrica. Vamos a hablar de la contracción isométrica. La palabra isométrico significa de igual medida o igual longitud. En este caso, el músculo permanece estático, no genera movimiento de los segmentos, no se acorta ni se alarga, pero puede permanecer estático generando una tensión. La contracción auxotónica es cuando se combinan contracciones isotónicas con las contracciones isométricas. ¿Qué quiere decir? Que al inicio la contracción se acentúa más
la isotónica, y al final de la contracción se acentúa la contracción isométrica. Entonces, en esta contracción, al inicio se genera el movimiento y al final se mantiene este movimiento permaneciendo solamente una contracción sostenida sin generar más desplazamiento o movimiento. La contracción isocinética será aquella que es una contracción máxima a una velocidad constante en toda la gama de movimiento, cuando se necesita especialmente generar una aceleración en el movimiento. Ahora vamos a hablar y describir cómo ocurre la contracción muscular. La contracción muscular es la estimulación que reciben a través de las fibras nerviosas motoras, generando un potencial de acción muscular. Una vez desencadenado, se extiende a lo largo de toda la membrana o sarcolema. Esta excitación eléctrica a nivel de la membrana se traducirá en una respuesta mecánica denominada contracción muscular. La contracción muscular se produce por deslizamiento de los filamentos gruesos y los filamentos delgados entre sí. Durante este acortamiento del sarcómero, los discos o líneas Z se van a acercar uno a otro. Los filamentos finos se mueven sobre los gruesos. Este desplazamiento es posible por la unión entre las cabezas de miosina con puntos activos o complementarios de la molécula de actina. En cuanto al mecanismo de la transmisión muscular, podemos decir que cuando el potencial de acción de una motoneurona alcanza la ramificación axónica, se suceden estos acontecimientos. Primero, va a existir la llegada del potencial de acción, como vemos aquí en el gráfico. Llega el potencial de acción al lugar donde está el uso muscular. A este nivel ocurre la apertura de los canales de calcio. Aquí tenemos los canales de calcio, se van a aperturar y se liberan los canales de calcio que son dependientes de un voltaje. El calcio va a entrar en el interior del axón, como podemos observar, y se produce la liberación de la acetilcolina. La acetilcolina es el neurotransmisor. Esta liberación va a estar en función con la concentración de calcio que se libere de forma extracelular y de la disponibilidad del neurotransmisor. Una vez que se ha producido esta liberación de la acetilcolina, como en el resto de los neurotransmisores, va a ser cuántica. Cada potencial de acción nerviosa va a llegar a una terminación axónica que da lugar a la liberación de 200 cuantas, como aproximadamente de 5.000 a 10.000 moléculas de acetilcolina en cada una. Luego, esta acetilcolina se difunde rápidamente en la hendidura
y se une a los receptores nicotínicos de la placa motora terminal. La unión de acetilcolina y el receptor produce un cambio conformacional que permite el flujo de iones de sodio y potasio a favor de los correspondientes gradientes electroquímicos. Entonces es en este momento que se va a producir la contracción muscular. Entonces, una vez que se libera los iones de calcio, van a llegar a la altura de las cabezas de miosina. Se va a producir la liberación del ATP, que se va a degradar en ADP en contacto con las moléculas de actina, de las fibras de actina. Posteriormente, en la unión de la cabeza de la miosina pesada junto con la molécula de actina propiamente, ocurre el deslizamiento, liberándose una vez más el ATP para producir la contracción muscular. Aquí vemos, ¿no es cierto? Entonces, vienen los iones de calcio, estimulan, se libera ATP, se degrada en adenosin trifosfato y ocurre el deslizamiento de los filamentos para producir la contracción muscular. Ahora vamos a hablar de los otros dos tipos de músculo que van a ser el músculo liso y el músculo cardíaco. El músculo liso va a estar formado por fibras musculares lisas que corresponden a células uninucleadas, como podemos observar aquí en el esquema. Son delgadas y aguzadas en los extremos. La longitud va a variar entre 20 y 500 milímetros. La fibra muscular lisa es fusiforme, de un tamaño pequeño. Este tipo de músculo forma la porción contráctil de la pared de varios órganos como el tubo digestivo, los vasos sanguíneos, que requieren de una contracción lenta y sostenida. Por lo tanto, las células se organizan en grupos formando haces que están rodeados de tejido conjuntivo fibroso y contienen vasos sanguíneos. El músculo liso tiene un potencial de membrana que, a diferencia del músculo esquelético, es inestable porque presenta fluctuaciones rítmicas de características variables de un tejido a otro. Por lo tanto, en estas fluctuaciones el potencial de reposo alcanza un umbral crítico de descarga, haciendo que la célula muscular lisa empiece a generar potenciales de acción cuyo número y frecuencia dependen del grado de hipopolarización. En este caso, van a tener a la actina F en forma de filamentos y una forma distinta de miosina. No va a presentar miofibrillas y tampoco un sistema tubular o las células en T. Desde el punto de vista del mecanismo de contracción,
Los músculos lisos pueden ser viscerales, ya que se los encuentra en las vísceras, como hemos mencionado, en el estómago, en los intestinos, en la vejiga urinaria, en los uréteres, el útero, ya que estas fibras musculares actúan como una unidad, ya que están unidas por medio de uniones estrechas, de modo que la excitación de una célula se expande por el resto de las células del órgano. En los órganos como en los intestinos, las células musculares lisas van a presentar contracciones rítmicas, espontáneas, cuyo origen se encuentra en una compleja organización nerviosa que está ubicada en la pared intestinal. Esta estructura va a ser un verdadero ganglio donde van a tener las neuronas a forma o a manera de marcapasos. Las neuronas generadoras que de forma espontánea van a producir potenciales de acción, van a excitar a otras células en el plexo, las células que son seguidoras. Estas neuronas inhibidoras del músculo liso van a actuar así como inhibiendo a una estructura que está presente en la pared intestinal, pero también como un mecanorreceptor que es activado por el estiramiento del músculo. Si hablamos de la contracción del músculo liso, podemos decir que el aparato contráctil del músculo liso se contrae de forma lenta o mucho más lenta que el músculo estriado, pero permite el acortamiento mayor de las fibras musculares lisas. Este mecanismo de contracción en este músculo liso también se basa en el deslizamiento de los filamentos finos sobre los filamentos gruesos. En estas células, la contracción está regulada también por el alza de las contracciones de calcio, pero sin embargo, la regulación del calcio va a estar asociada a la miosina y no a la actina. Un alza en las concentraciones de calcio induce a la fosforilación de las cadenas livianas de la miosina. Esto hace que se produzca una modificación en la cola de la molécula que permite la formación de filamentos gruesos y genera un cambio conformacional en la cabeza que permite la interacción con la actina. Los filamentos de actina de las fibras musculares lisas se deslizan con mucha facilidad sobre los filamentos gruesos para producir la contracción muscular. En este caso podemos advertir de forma esquemática una fibra muscular lisa en estado relajado. Vamos a tener las fibras musculares
intermedias, que van a ser los filamentos, a su vez con las fibras contráctiles, y el momento de producir la contracción existe primero un acortamiento de la fibra muscular lisa, y en este caso los cuerpos densos citoplasmáticos es como si se aproximaran, y existe también una disminución del espacio entre los sitios de unión. Entonces existe una gran diferencia entre lo que es la contracción del músculo esquelético y la contracción del músculo liso. Ahora podemos describir el funcionamiento del músculo cardíaco. Primero, que el músculo cardíaco está formado por células ramificadas que poseen uno o dos núcleos que se unen entre sí a través de un tipo de unión propia del músculo cardíaco que se denomina disco intercalar. Una vez más, a diferencia del músculo esquelético, las fibras musculares cardíacas corresponden al conjunto de células unidas entre sí en disposición lineal. Las células cardíacas, musculares cardíacas, tienen aproximadamente 15 micromilímetros de diámetro y 100 micromilímetros de largo, teniendo un núcleo ubicado en el centro del citoplasma. Presentan estriaciones transversales similares a las del músculo esquelético. El retículo sarcoplasmático no está muy desarrollado y se distribuye irregularmente entre las miofibrillas. No aparecen de forma clara separadas, pero sin embargo las mitocondrias, que son extremadamente numerosas, van a estar distribuidas regularmente, dividiendo a las células cardíacas en miofibrillas aparentes. Van a existir diferencias estructurales entre el músculo de los ventrículos y el músculo de las aurículas. Las células musculares de las aurículas son más pequeñas y son vecinas al núcleo, en asociación con los complejos de Golgi que están presentes en esta zona. Se van a observar gránulos de 0.4 micromilímetros de diámetro que contienen el factor nutriurético auricular o auriculina o atriopectina, que estructuralmente estas miofibrillas del músculo cardíaco son de forma esencial iguales a las miofibrillas del músculo esquelético. En este caso, los túbulos T del músculo cardíaco son de mayor diámetro que los del músculo esquelético. Aquí podemos observar estos túbulos T se asocian generalmente con una sola expansión de las cisternas del retículo sarcoplasmático. Se van a ubicar a nivel de los discos Z. En este caso, en los túbulos T, es característico
que en el músculo cardíaco tenga un sistema de retículo endoplasmático. Entonces existe una diferencia estructural tanto del músculo esquelético como del músculo liso y del músculo cardíaco, como estamos observando. El momento de que existe la liberación de calcio en la fibra muscular, existe el desplazamiento de los filamentos, una vez más, durante la etapa de la contracción. Hasta aquí entonces llegamos con lo que es la fisiología del músculo.